Más universidad. Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a las noticias, comenzando una nueva jornada de informaciones, como siempre, por las pantallas de UATV, ya dispuestos a conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra región de la Araucanía en estas últimas 24 horas. Así que de inmediato, y como todas las noches, comenzamos conociendo los titulares. En libertad y sin medidas cautelares quedó el hombre imputado por el homicidio de un comunero mapuche en la comuna de Villarrica. Durante esta jornada fue inaugurado en Padre Las Casas el jardín infantil con mayor capacidad de infraestructura educativa para párvulos de toda la región. El IPC de mayo alcanzó el 1,2% y el acumulado en 12 meses se elevó a un 11,5%, un escenario económico que coincide con el alza de la tasa de interés del Banco Central. Bueno, en libertad y sin medidas cautelares quedó el parcelero que mató de un disparo a un comunero mapuche en la zona rural de Villarrica. El Tribunal de Garantía durante esta jornada fijó en 9 meses el plazo de la investigación y los detalles de todo esto lo vamos a ver en este primer informe de UATV Noticias, edición central. Las versiones sobre lo que ocurrió al interior del predio ubicado en el sector Liumaya, en la ruta que une Villarrica con Licanray, siguen siendo totalmente contrapuestas entre el Ministerio Público, los querellantes y la defensa del imputado, Mauricio Briceño. Recordemos que este disparó y mató a Eloy Alarcón Manquepán. El imputado fue formalizado por el delito de homicidio simple, porque para el Ministerio Público, como lo indicó el vocero de la Fiscalía Regional, Luis Torres, hay indicios de una legítima defensa, aunque el caso sigue en investigación. Se formalizó investigación por el delito de homicidio simple ante el Juzgado de Garantía de Villarrica y el Ministerio Público, después de analizar los antecedentes, decidió no solicitar la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que existen indicios de la concurrencia de una eventual legítima defensa. Esta es una investigación abierta en la cual se deben desarrollar diligencias tendientes a acreditar la existencia o desvirtuar la existencia de los elementos de este procedimiento de responsabilidad penal. La abogada que representa a la familia de la víctima dijo que estaban sorprendidos respecto de la actuación de la Fiscalía, que en la exposición parecía que se trataba del abogado del imputado. Karina Riquelme indicó que en este caso había que separar los momentos del incidente. Primero, en lo que pasó en la casa al interior del predio y luego lo que ocurrió cuando Briceño disparó y mató a Eloy Alarcón Manquepán. Después de haber escuchado los relatos del fiscal, que son bastante sorprendentes las afirmaciones que se realizan y que en algún momento estábamos pensando acá si se trataba de la defensa o de la fiscalía, nadie que va con un revólver en el bolsillo va con otra intención, menos si además tenía las otras posibilidades, tuvo el tiempo, evidentemente, de tomar otra decisión. Y no lo hizo, no tomó esa decisión. La decisión que tomó fue ir a matar, dispararle a menos de 1 metro a una persona que se encontraba discutiendo respecto de temas de territorio. Si bien la Fiscalía señaló que hay indicios de una legítima defensa, el fiscal José Manuel Ramírez dijo que no tienen evidencia que el comunero mapuche muerto haya intentado agredir con un hacha al imputado. En ningún momento el Ministerio Público señala que la víctima agredió o intentó agredir con esta hacha a el imputado. Eso no está contenido en el relato de la formalización. Efectivamente, eso lo dice el imputado, eso lo dicen 2 testigos, pero en la lectura, y porque, su señoría, revisamos especialmente ese punto, jamás se señala eso.
El abogado de la Defensoría Penal Pública, Roberto Winter, indicó que solicitarán algunas diligencias y después el sobreseimiento definitivo de la causa. Mi representado actuó en legítima defensa y en ese sentido solicitar prontamente, estamos analizando en virtud del resultado de esas 19 o más diligencias que vamos a pedir, el sobreseimiento definitivo de la causa. El juez de garantía, Julio Sandoval, dejó al imputado sin medidas cautelares porque hay indicios de legítima defensa y fijó en 9 meses el plazo de la investigación. Bueno, y tras darse a conocer amenazas hacia representantes del Poder Judicial y jefes comunales en la macrozona sur, desde la Corte Suprema manifestaron su preocupación y llamaron a hacer cumplir el Estado de Derecho. Veamos. La Corte Suprema reaccionó ante el amedrentamiento que han sufrido autoridades en la macrozona sur. Esto luego de que en los últimos días se conociera que tanto fiscales como alcaldes han sido amenazados por grupos radicalizados. Una situación que preocupa al Poder Judicial porque también se han encontrado lienzos con amenazas a las familias de integrantes del Ministerio Público. La vocera del máximo tribunal de justicia del país, Ángela Vivanco, manifestó su preocupación y llamó a hacer cumplir el Estado de Derecho. Lo que podemos decir al respecto es que es especialmente grave que se amenace la vida de las personas o se amenace a las familias, como se conocía recientemente la amenaza a la familia de un fiscal. Son situaciones extremas, ¿no es cierto?, que por supuesto tienen que ser denunciadas y tienen que ser cauteladas judicialmente en la medida que existan estas denuncias formales. Y por supuesto nosotros manifestamos nuestra preocupación no solo por los jueces y funcionarios de los tribunales, sino por toda persona que en razón de su cargo sufra amenazas o sufra cualquier tipo de violencia. Eso solamente indica el no querer atenerse al Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene a ese respecto que reaccionar adecuadamente. A la magistrada también se le consultó sobre la situación que viven los jueces en la macrozona sur, donde afirmó que desde el Poder Judicial se han estado adoptando todos los resguardos para aumentar la seguridad en todo el país. Hay muchas situaciones que a veces han involucrado la inseguridad de los magistrados, a veces no solamente por amenazas concretas, sino por la distribución y la localización de los mismos tribunales, que hacen que muchas veces el juez quede expuesto a actuaciones violentas por parte del público o a situaciones de inseguridad cuando se hacen estas audiencias. Por eso nosotros hemos sido muy enfáticos en esto desde el punto de vista interno del Poder Judicial, de tomar todas las medidas que sean necesarias desde el punto de vista de la seguridad. La vocera de la Corte Suprema indicó que constantemente están en contacto con carabineros y gendarmería para poder garantizar la seguridad de los funcionarios del Poder Judicial y de todas las personas que concurren a los tribunales. Bueno, y a través de la Cámara de Diputados se ofició al Ministerio de Agricultura para que aclare si existen o no negociaciones con comunidades para entregar parte del predio de Inia Carillanca, que está ubicado en la ruta Cajón con Vilcún. Los detalles en la siguiente nota. Desde hace varios años, distintas comunidades mapuches han reclamado derecho a entrega de tierras sobre el predio donde funciona el Inia Carillanca. Incluso en 2 ocasiones se han registrado atentados incendiarios. El último ataque ocurrió el 14 de mayo. Durante esta semana, integrantes de una comunidad del sector ingresaron al predio. Producto de esta situación, el diputado por la Araucanía, Miguel Mellado, solicitó al Ministerio de Agricultura aclarar si existen negociaciones para entregar parte del predio. Hemos oficiado al ministro de Agricultura y también a la directora nacional de Inia Carillanca, porque queremos saber si existen o no por parte de esta directora negociaciones con la CONADI para entregarle esas tierras a comunidades mapuches que se las han estado tomando últimamente. Es más, la LNM quemó un galpón de Inia Carillanca y eso a lo mejor hizo algunas negociaciones que la directora tiene que decir si efectivamente es correcto lo que estamos pensando. Mellado dijo que esta institución es vital para el desarrollo de la pequeña agricultura en la región. Inia Carillanca hace más de 60 años ha estado involucrada en el desarrollo de la agricultura, sobre todo en la pequeña agricultura, en la investigación, con agrónomos, ingenieros, gente realmente que se la ha jugado por la agricultura de la región de la Araucanía. No quisiéramos que salieran donde están,
por una negociación política de ciertas personas para poder agradar a otros. La región está primero. El oficio fue ingresado a la Cámara de Diputados y remitido para respuesta al Ministerio de Agricultura. Bueno, esta semana en la Araucanía los contagios de coronavirus presentaron un aumento del 10%. En cuanto a la vacunación en la región existe una brecha de un 28% de rezagados que aún no cuentan con su cuarta dosis. Las últimas semanas los casos de coronavirus han presentado un aumento en la Araucanía. Así lo confirmó el Ceremi de Salud, indicando que esta semana han detectado un alza del 10% de contagios por el virus, elevando a 132 el promedio de casos diarios en la región. Esta semana observamos una alza en los casos, específicamente en un 10% en comparación con la semana anterior, con un promedio de 132 casos diarios en los últimos 7 días. Es importante que sigamos cuidándonos entre todas y todos, aplicando adecuadamente todas las capas de protección que tenemos a nuestra disposición. Reiteramos nuestro llamado a la población a mantener las medidas de autocuidado en todo momento y a tener un esquema de vacunación al día para evitar enfermarse gravemente y no necesitar una cama UCI o eventualmente fallecer. La autoridad sanitaria informó que la región presenta una brecha de personas rezagadas en su esquema de vacunación de un 15% sin la tercera dosis y un 28% sin la cuarta, por lo que reiteró el llamado a asistir a los centros de inoculación. Continuamos haciendo los esfuerzos para que todas las personas con dosis pendientes puedan acudir a los vacunatorios y ponerse al día, ya que tenemos un 15% de brecha en la primera dosis de refuerzo y un 28% de brecha en la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis. Distintos municipios han extendido sus horarios de atención durante la semana y han habilitado vacunatorios los fines de semana para dar posibilidad a que estemos todas y todos protegidos. El Ministerio de Salud informó en el balance de coronavirus de este miércoles 8 de junio que tras el procesamiento de 1.160 exámenes PCR se detectaron 163 nuevos contagios en la Araucanía. La región registra 540 personas que se mantienen en etapa de contagio. Las comunas que más casos activos presentan son Temuco con 287, Padre Las Casas con 23 y Angol con 21. Actualmente, 30 personas permanecen hospitalizadas en centros asistenciales de la región, de los que 2 pacientes se encuentran en unidades de tratamientos intermedios y 4 en unidades de cuidados intensivos. 5 personas se mantienen conectadas a ventilación mecánica. Bueno, y hoy fue inaugurado el Jardín Infantil Ayun Nehuen, Amor y Fuerza en la comuna de Padre Las Casas. Este proyecto podrá responder al déficit en matrículas para la educación preescolar en la región. En Padre Las Casas se inauguró el Jardín Infantil Junji Ayun Nehuen. Se trata del jardín más grande de la Araucanía que podrá albergar a más de 190 párvulos con 4 salacunas y 4 niveles intermedios. El director regional de Junji, Juan Pablo Orlandini, dijo que las nuevas instalaciones cuentan con toda la tecnología para recibir la época invernal. Podemos decir que este jardín cumple con todas las normativas, ¿no es cierto?, y la tecnología, precisamente para ser un educador, pero especialmente con el equipo que le integra. Las instalaciones están preparadas, ustedes pueden ver hoy día la temperatura que hay aquí, ¿no es cierto?, en cada una de las salas, y eso por supuesto nos hace tremendamente orgullosos de poder entregar a la comunidad, ¿no es cierto?, un jardín de estas características. La Seremi de Educación de la Araucanía, María Isabel Mariñanco, se refirió al déficit de matrículas que presenta la región en cuanto a la educación preescolar. Existe un déficit muy pequeño que hemos ido abordando. Específicamente tenemos dificultades en Pucón, de modo que estamos trabajando para de alguna manera superar esas dificultades, puesto que sabemos que las dificultades o las necesidades en déficit de matrícula en educación inicial de alguna manera se irradian a la educación básica y la educación media, de modo que estamos trabajando en ello. El alcalde de Padre Las Casas, Mario González, valoró el proyecto para las familias de la comuna. Para nadie es un misterio que se necesitan más jardines infantiles. Nosotros tenemos 18 jardines infantiles en la comuna BTF, que administrados por la municipalidad. 6 de ellos están en el mundo rural. Sin embargo, la necesidad sigue siendo grande. Es muy hermoso este edificio, ¿cierto?, pero viene principalmente a solucionar una demanda importante de las familias de Padre Las Casas con respecto a los párvulos. El Jardín Infantil Ayun Nehuen contó con una inversión de más de 1.800 millones de pesos para su construcción
y actualmente tiene 24 cupos para salacunas y 35 cupos para niveles medios. Bueno, 20 establecimientos educacionales de Temuco y Padre Las Casas recibieron materiales educativos para promover el manejo de la sostenibilidad energética en toda la comunidad escolar. Ponga atención. Con el objetivo de promover la sostenibilidad energética desde etapas tempranas de la formación educativa, la Seremi de Energía realizó la entrega de material didáctico que trata temas como cambio climático y eficiencia energética. El proyecto lo desarrollamos en conjunto con el Ministerio de Energía, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética desarrollamos este proyecto y el objetivo principal es entregar herramientas a los profesores que van a transferir estos conocimientos en temas de cambio climático, eficiencia energética a los alumnos dentro del desarrollo normal de los cursos que desarrollan durante la escuela. La entrega consiste en material digital e impreso que aborda temáticas de manejo sostenible de energía elaborado por profesionales de la educación en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética y profesionales de la Seremi de Energía. Es mucho material digital, pero también existe material impreso, libros, incluso hasta una trivia que los niños pueden aprender jugando. Así es que eso a mí en particular me tiene muy contenta, porque creo que es muy necesario educar desde muy pequeños a los niños para que todos los niños y niñas y sus familias puedan aprender también desde toda la energía que existe en el planeta. 20 establecimientos educacionales de Temuco y Padre Las Casas fueron los beneficiados con la entrega de material, los cuales fueron elegidos en un concurso realizado por el Ministerio de Energía. Para mí es un gusto tenerlos acá en nuestra casa, en nuestra escuela Los Trigales, y aprendiendo de un contenido tan relevante hoy día para todo el mundo. Por ejemplo, los niños aprendieron a ver estados de luz, por ejemplo. Aprendimos a que tenemos que andar apagando las luces en la escuela, aun cuando eso se sabe, ¿no? Y con la profesora tenemos pensado hacer más que un proyecto, sí, actividades pedagógicas que tributen obviamente al valor de la energía y del medio ambiente. Tenemos compostera, tenemos también asociado un poco a lo que es medio ambiente en general. Esta entrega es parte de una iniciativa que busca que los establecimientos públicos de la Araucanía integren en la formación de la comunidad escolar conocimientos sobre el manejo sostenible de energía desde sus contextos locales. Bueno, y el escenario económico mundial y la inflación en nuestro país obligaron al Banco Central a elevar nuevamente la tasa de interés. Además, hoy se informó que el IPC acumulado en 12 meses alcanzó un 11,5%. Para saber qué significa todo esto, vea la siguiente nota. El Instituto Nacional de Estadísticas informó durante este miércoles que el índice de precios al consumidor de mayo registró un aumento mensual de 1,2% respecto a abril de 2022. Con esto, la inflación acumulada en lo que va del año llegó a 6,1% y a 11,5% en los últimos 12 meses. Se trata del segundo mes consecutivo donde la inflación acumulada en un año es de 2 dígitos. El último índice de precios al consumidor durante el mes de mayo muestra un incremento de precios de un 1,2%, lo que eleva la inflación acumulada anual a un 11,5%. Esto se explica principalmente por el alza de precios que han tenido los alimentos, pan, cereales y bebidas no alcohólicas, y a su vez el transporte. Por otra parte, los combustibles también han generado una presión importante de costos que se ha traducido en importantes alzas en los precios finales de bienes y servicios. Fue precisamente bajo este escenario inflacionario, sumado a la situación económica mundial, que el Consejo del Banco Central elevó la tasa de interés en 75 puntos base, alcanzando esta un 9%, la más alta en más de 20 años. Yo creo que la industria del salmón sí ha avanzado en sustentabilidad en estos años, tomando conciencia, con convicción, de que debemos mejorar los procesos, todas las brechas que tenemos. El mundo demanda cada vez más una proteína no solamente rica en omega 3, sino que hay detrás de eso, con sus proveedores, con su gente, con su mano de obra, con sus comunidades. Y desde ese punto de vista ha hecho también que los proveedores y toda la cadena que hay detrás de la industria salmonera también vaya en esa dirección de cuidar el medio ambiente, de ser cada vez más sustentable.
La industria del salmón nació hace 35 años. Es una industria que es mucho más joven que la minería y que muchas otras. Y esta es una problemática que no solamente la tiene y la ha tenido la industria del salmón, sino que la están teniendo todas las industrias. Una de las muestras de esa sustentabilidad, al menos en esta planta, en esta operación, en esta compañía, es que estamos haciendo el concepto de reutilización del agua. Más del 99% del agua que se utiliza en nuestro proceso es reutilizada. Esa es la sustentabilidad, darse cuenta, tener convicción y hacer el cambio, mejorar esas brechas. La industria salmonera dio la posibilidad de que exista Biolet, una empresa innovadora, sustentable y que además en nuestro caso le da trabajo a 79 personas y a las familias que están detrás de esas personas. Se han hecho pilotos de limpieza de playa en Aysén, acá en Gualeguay, también acá en Puerto Montt. Entonces esas son las cosas que la gente les va a quedar después. No verla como una actividad invasiva y que contamina, sino una actividad que también está preocupado de poder mejorar nuestro entorno, nuestro borde costero y poder mostrar a la gente las bondades que tiene el sur de Chile. Creerás que esta investigación fue hecha por científicos alemanes, pero si buscas más, descubrirás que fue liderada por un chileno. Si investigas más, verás que ayudará a disminuir el uso de combustibles fósiles en la minería. Y también verás que el autor es el Dr. Lorenzo Reyes, el mismo que hace clases a los estudiantes de Ingeniería Civil Química en la Autónoma. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Muy bien, pues ya estamos de vuelta con nuestro segundo bloque. Fíjese que uno de los fundadores de la coordinadora Arauco Mayeco, José Huenchunao, defendió la lucha armada y agregó que en algún momento se apoderarán de los colegios ubicados en territorio mapuche. Sus declaraciones generaron inmediatas críticas en el gobierno y en el Congreso. Ya hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir, incluso de incorporar las armas en la medida que sea necesario. Porque no hay ningún pueblo, a mi juicio, que se haya liberado de otra manera. Esta fue parte de la entrevista a José Huenchunao, uno de los fundadores de la coordinadora Arauco Mayeco. Fue a través del medio digital Sala de Prensa que el comunero abordó diversos temas relacionados a la macrozona sur y los últimos hechos de contingencia. Narcotráfico, robo de madera y utilización de armas fueron parte de la conversación. En la instancia también se abordó el conflicto que vive el sur del país y las agresiones que, según su visión, ha sufrido el pueblo mapuche. En este sentido, dijo que el problema debe ser solucionado a fondo y que, de ser necesario, desde los colegios. A nosotros se nos negó en un tiempo ser mapuche, por ejemplo, ¿ya? En todos los espacios, incluso en los colegios. Los colegios fueron los espacios donde mayor enajenación, transculturización se ha generado hacia nuestra gente. Entonces nosotros, por ejemplo, igual queremos hoy día, seguramente en algún momento vamos a tener que apoderarnos de los colegios, por ejemplo. El otrora líder de la CAM, quien en el año 2001 fue condenado por el delito de incendio terrorista, también abordó temas relacionados a la Convención Constitucional, se mostró escéptico ante el proceso y afirmó que si el pueblo y la gente no cambia, el país no va a cambiar. Diversas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie. El gobierno no tardó en reaccionar y volvió a insistir en su disposición para generar diálogos. Esto pese a que el mismo Huenchunao afirmó que esa vía no serviría para llegar a acuerdos. Este gobierno, desde el día en que asumió, ha dado señales de tener las puertas abiertas a una estrategia basada en el diálogo, en el reencuentro y en la construcción de una democracia más plena. No se requiere el uso de la fuerza para comprender la importancia de la realidad del pueblo mapuche, su cultura y sus tradiciones. Vamos a combatir el uso de las armas, provengan
de dónde provengan. Hace algunas semanas la CAM también estuvo en el foco de las críticas luego de que el actual líder y vocero Héctor Yaitul llamara a organizar una resistencia armada. En ese contexto el gobierno había anunciado la presentación de una querella, cuestión que posteriormente fue desestimada. Ahora parlamentarios de diversos sectores realizaron un llamado al Ejecutivo para que actúe con todos estos antecedentes. ¿Qué pasó? La CAM entendió como una señal de debilidad lo que decía el gobierno y ahora dice, voy por los colegios. No nos queda otra que tomarnos los colegios. ¿Qué va a contestar ahora Isquia Siches, vicepresidenta de la República? ¿Va a decir que son opiniones políticas igual que el presidente? ¿Que nosotros no estamos como gobierno para perseguirlas? ¿O va a enfrentar a esta organización criminal? Ellos no entienden el lenguaje de la democracia. Ellos conocen solo el lenguaje de las armas, de las balas, de los disparos. Y por eso yo creo que la única exhortación que uno puede hacer es que el gobierno actúe y actúe con severidad, con firmeza, con determinación. Declaraciones que se dan en paralelo a un nuevo ataque incendiario que se registró en la macrozona sur. 2 viviendas quedaron totalmente destruidas por las llamas y una tercera tuvo afectaciones en el mirador de Peleco en la comuna de Cañete. En el lugar los desconocidos dejaron una pancarta alusiva al comunero Eloy Alarcón, quien murió el sábado pasado en Villarrica. Diversos hechos que se dan en medio de la vigencia del estado de excepción acotado, decretado por el gobierno para la macrozona sur. Bueno, y siguen las críticas al ministro Giorgio Jackson, quien definió la actual Constitución como un obstáculo para avanzar con las reformas del gobierno. En el propio oficialismo creen que no se debe condicionar el futuro del programa del presidente Boric. Reforma de salud, mayores facultades al CERNAC, derechos reproductivos, todo en el programa de gobierno, pero en la práctica difícil de legislar para su ejecución con la actual Constitución. Una de las razones que nos llevaron a iniciar este proceso constituyente fue por las limitaciones que la Constitución del 80 le puso tanto al Congreso como a las demandas sociales por cambios profundos y estructurales en nuestro país. Constitución del 80 que fue definida por el ministro Jackson como un obstáculo certero, parte de los guiños del Ejecutivo para reforzar su idea, que para algunos se esconde más de un problema de fondo. No puede ocurrir que se diga por algunos ahora que solo ciertas reformas se hacen si es que hubiese nueva Constitución, porque ese es un elemento que nunca se dijo antes. Es que obtener mayorías ha sido tarea compleja. Pasó con la alternativa al quinto retiro y luego con el estado intermedio. La primera no tuvo los votos, mientras que la segunda ni siquiera pudo presentarse. Naturalmente que el gobierno se ha abanderado muy fuertemente por la opción del apruebo, pero todos los gobiernos tienen que vérselas a veces con dificultades que se encuentran en el plano legislativo. Debería bajar las ansiedades el ministro Jackson, explicar cuál es el futuro de Chile a través de esta Constitución que ellos mismos están proponiendo. Aquí es tan legítimo el apruebo como el rechazo, y lo que nosotros tenemos que hacer, tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso, es acompañar este proceso. Presidencia del Ejecutivo, que la Comisión de Gobierno Interior buscará definir junto al CERVEL y Contraloría, mientras que la DC presentará una reforma que invalidaría el impedimento del gobierno. Cuando hay convicción se puede avanzar. Así lo hicimos en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde me tocó ser ministra SECPRES, y sacamos adelante con esta Constitución importantes reformas. Queremos emplazar a la derecha a modificar la actual Constitución y bajar los quórums a 4/7. Pero sigue siendo un problema a todas luces evidente, al menos así lo dijo el presidente Boric y parte del oficialismo, que ha insistido en los quórums de mayoría simple para reformar leyes. Por tanto, lo que necesitamos en Chile es una Constitución que no declare las ideas de ningún sector político a priori como inconstitucionales, que fortalezca la democracia, que profundice la democracia. Muchas de nuestras reformas que proponemos, reformas estructurales, rebotan finalmente en el Tribunal Constitucional. Eso ya le pasó al gobierno de la presidenta Bachelet. Es que iniciativas como la reforma de pensiones seguiría adelante sin importar el resultado del plebiscito. El proyecto se va a presentar igual, se apruebe o no se apruebe la nueva Constitución, sin perjuicio que si se aprueba probablemente la posibilidad se facilita de llevar adelante una reforma de esta naturaleza. Y así lo ha dicho más de una vez el gobierno. El trabajo sigue tras el 4 de septiembre. La pregunta es cómo y con qué reformas en caso de que la actual Constitución siga vigente.
Muy bien, pues con esa información entonces de nuestro medio asociado CNN Chile ya comenzamos a despedir nuestro informativo. Como todas las noches, por supuesto, muy agradecido de su preferencia con el equipo de UATV Noticias. La invitación que le hacemos es a que tome contacto justamente con nuestros periodistas a través del teléfono o del correo electrónico o también las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, @UATV Noticias, o en nuestro portal web, pues, www.uatv.cl. Todas las plataformas digitales de nuestro canal están siendo constantemente actualizadas con noticias minuto a minuto, todo lo que ocurre en nuestra región para que siempre tenga la información a su disposición. También están las informaciones que le hemos entregado en este noticiero y en todos los anteriores quedan respaldadas en nuestra página web, nuestra señal en vivo y en directo también para que nos pueda ver desde cualquier punto de nuestro país y toda la programación que UATV tiene para usted. www.uatv.cl. Esa es nuestra dirección en la web. Ya pues nos vamos con imágenes. La imagen del día, la inauguración de este jardín infantil Ayun Nehuen Amor y Fuerza en la comuna de Padre Las Casas, un proyecto que esperan responda al déficit que existe en matrículas para la educación preescolar. Así que con esas imágenes nos despedimos. Mi nombre es Álvaro Saavedra, estas fueron las noticias acá en UATV. Que descanse, nos vemos. Chau, chau.